todos, buena tarde. Me llamo David Prieto y me dedico a la mediación cultural y a la mediación cultural y a la educación no formal, que es la que me ha dado más buenas experiencias que la educación formal. Actualmente trabajo para Matadero Madrid, vivo en Barcelona, llevo un año viviendo en Barcelona y vivo a caballo eléctrico entre Madrid y Barcelona, puesto que las actividades que yo hago en Matadero son puntuales y me permiten vivir en las dos ciudades y estoy muy contento. En Matadero, Ciudad Dibu es un proyecto que empezó en el 2016 y es un proyecto de educación democrática, es una experiencia de libertad, de juego libre y democracia participativa, donde los niños y las niñas deciden cómo quieren pasar su tiempo juntos. Entonces, como son ellos los protagonistas, voy a pasar un vídeo de 2 minutos y luego os explico un poco más. Ciudad Dibu está basado en la experiencia de más de 90 años de diferentes proyectos de educación democrática, en donde los niños deciden qué quieren aprender y cómo quieren aprender. La toma de decisiones la llevan a cabo en asamblea y esto es muy importante para que se responsabilicen realmente de lo que quieren. Decidimos las actividades en la asamblea de la mañana, leyendo propuestas de la nevera. Por ejemplo, perrir a Madrid Río a los chorros y ese tipo de cosas. No me gusta el vocabulario de los mayores. ¿Dice muchas palabrotas? Sí. Tenemos un espacio que es una pizarra que le llamamos el microondas, donde cocemos todo el tema de emociones y sentimientos. Decidimos que cuando no se cumplía un hábito, la persona que no lo hubiera cumplido, bueno, la cosa es que Sheritoris, los hábitos de convivencia son unas normas que entre todos decidimos para poder convivir sin molestarnos los unos a los otros. Para realizar el proyecto hemos tenido que hacer una gran lluvia de ideas. Nos reunimos todos y se decidieron 3 ideas. Puedes elegir el proyecto que quieras y tienes un grupo con el que tienes que hacerlo. La participación de los niños en estos proyectos es total porque son ideas que ellos mismos han propuesto y que responden a sus inquietudes, a su creatividad. Es un sitio donde se le permite tener mucha libertad y eso creo que es una cosa que en el aprendizaje normal puede faltar. Y además que sea una cosa que promociona un estamento público me parece que es lo mejor. Bueno, pues como os decía, y a través del vídeo, habéis visto un poco en qué consiste Ciudad Dibu. Esto es una experiencia que está subvencionada por la Fundación Banco Santander y se realiza tanto en Matadero Madrid como en Medarás Prado. Y entonces, pues eso, a través de las asambleas debaten, proponen y deciden y realizan diferentes actividades y son proyectos coorganizados por ellos y siempre acompañados por adultos. El papel del adulto es acompañante y facilitador de todo este proceso metodológico. Para que se produzca todo este aprendizaje, consideramos que hay elementos que son importantes y básicos, como es el fomento de la curiosidad, algo tan sencillo como la alegría y también la felicidad, y por supuesto trabajar la sociabilidad a través de este tipo de metodología. Y claro, a través de esos tres ejes, consideramos que se tienen que dar una serie de condiciones mínimas para que se pueda llevar a cabo una metodología de este tipo en estas experiencias, ¿no? Entonces, se trabaja el sentido de la responsabilidad, hay un tiempo ilimitado de juego libre, siempre son ellos y ellas las que deciden o bien implicarse en algún proyecto o actividad o bien leer, estar haciendo nada o descansar, porque ya llevan todo el año o muchas veces demasiadas tareas.
Y luego también es muy importante contextualizar, o sea, herramientas culturales. No tiene nada que ver un campamento que se desarrolle en Madrid, en Matadero, en Medialab Prado, que es otro tipo de actividades, o el que se pueda desarrollar en el exterior, en la naturaleza. Insisto otra vez en el rol del adulto, que es acompañante, no es una cuestión de... Se trabaja, por supuesto, desde la educación, pero lo que se pretende es dar la mayor libertad, por eso es un ejercicio más de acompañamiento. También es muy importante la mezcla de edades. La experiencia DIWO se desarrolla con niños y niñas entre 7 y 12 años, que esa diversidad y esa... O sea, es mucho más rico trabajar con diferentes edades que trabajar solo con un mismo edad. Y, por supuesto, también todo esto va unido a crear y trabajar un sentido de la comunidad, un sentido de igualdad, que el educador, el acompañante, se pone en una posición no privilegiada, como acostumbramos, sino que es una situación más horizontal, una situación más donde se desarrolla un aprendizaje de verdad. Los objetivos de Ciudad DIWO, entre los generales, se incluye usar el espíritu lúdico del juego. O sea, consideramos que el juego es la base del aprendizaje y a través de ello, pues, consideramos que ese poder se tiene que, como es esa edad donde se desarrolla el juego en su mayor campo, pues ahí lo consideramos como muy útil y muy necesario. También uno de los objetivos es capacidad para gestionar toda esa libertad que se le está facilitando, puesto que también ellos son protagonistas de esa libertad y la tienen que aprender a gestionar. Y todo esto también alimentado con una dosis de felicidad y que ellos y ellas sientan que forman parte desde el comienzo de lo que es todo el proceso del campamento, ¿no? Que se sientan cómodos para poder proponer, para poder lanzar ideas, propuestas, y todo eso es a base de, pues otra vez, vuelve la cuestión de la comunidad de iguales y el respeto mutuo, que creemos que es sencillo, básico y fundamental. Como muy bien dicho Lucía, lo más importante de todo es que disfrutemos y nos divirtamos jugando. Eso lo dice Lucía, que tiene 11 años. Parte del vídeo, o sea, el vídeo es mucho más largo y aquí solo he puesto un trocito y ellos, sin ningún tipo de coacción, hicieron este tipo de comentarios y quiero destacar este. En la metodología, que es una de las partes que a mí más me sorprendió cuando comencé a trabajar en este proyecto, pero que a su vez había tenido experiencias similares trabajando en institutos o en otra población. La metodología, insisto en eso, experimentar la felicidad y disfrutar jugando, imaginar y co-crear. Sus ideas nos importan y sus elecciones son respetadas. Es muy importante también que esas decisiones que quieren hacer y cómo sean respetadas y se conviertan en una experiencia viva, o sea, que no vale solo que propongan si luego no se va a poder realizar. Y también parte de esa metodología habla de organizar y gestionar su propio tiempo. Desde las 9 de la mañana hasta las 4 que se marchan, ellos proponen, junto con la metodología parte de estos ejes, que son las asambleas, las actividades y los proyectos. Las asambleas es el marco para la toma de decisiones. Hay dos asambleas, una por la mañana y otra por la tarde antes de marcharnos. En esas asambleas es un marco para tomar decisiones, para poder compartir sus inquietudes, sus propuestas y sus actividades. Y esas actividades son las que ellos mismos proponen, pues a través de eso, a través de poder escribir, tan sencillo como escribir en una pizarra lo que quieren realizar, porque a lo mejor si no tienen ese espacio para poder escribir y proponer, pues están coaccionados por los más mayores o no se atreven a participar. Y creemos que a través de eso, de una sencilla pizarra y unos POSIT, pues pueden proponer desde hacer unos juegos de agua a realizar una caseta para pájaros, o sea, diferentes actividades puntuales que luego vamos posicionando o en ese mismo día o en los siguientes, porque tampoco nos vamos a estresar, ¿no? Estamos de vacaciones. Esas actividades
que se hacen en un trozo de la mañana, luego se derivan en... Hay otro momento que son los proyectos, que esos proyectos tienen más duración en el tiempo y esos proyectos, mediante consenso o votación, se deciden los que se van a realizar. Porque a lo mejor ellos como proyecto pueden querer realizar un cohete para ir a la Luna y a lo mejor pues en 2 semanas que dure el proyecto pues no nos da tiempo o no es viable porque no tenemos los recursos. Entonces, a veces que como educadores, acompañantes, pues también tenemos que ponerle más con la idea de lo que se puede o no se puede realizar. Pero vamos, muchas veces nos han sorprendido con proyectos muy interesantes, desde hacer un programa de radio. En la última edición se hizo un programa se consiguió hacer una serie de preguntas que ellos realizaron y esas preguntas las contestó la alcaldesa y fue bastante bonito y bastante interesante. Y junto pues, o sea, la base de la metodología son las asambleas, las actividades y los proyectos, que no es nada nuevo. Lo que pasa es que la educación formal pues prefiere no hacerlo así, prefiere hacerlo de la manera que ya sabemos. Y me gustaría terminar con esta frase de Neil, en el que habla pues eso, que prefiere que un niño saliera de Summerhill como un barrendero feliz antes que como un ministro neurótico, porque la educación formal pues muchas veces se encarga de cortar todas estas libertades. Y a ver si entre tanta tarjeta que no he utilizado encuentro mis conclusiones que sí las quiero compartir y ya dejo a mis compañeros. Es sencillo, mis conclusiones y mis ideas básicas es que la educación tiene que estar al servicio del empoderamiento, pero el empoderamiento real, no el empoderamiento de anuncios o el empoderamiento de palabras fáciles. La tecnología está muy bien y yo estoy muy a favor del uso de la tecnología, pero también hay que tocarse, hay que mirarse, hay que subirse a los árboles y hay que estar también un poco cerca de las personas, porque si no estamos creando monstruos y ya hay demasiados monstruos como para que criemos más. También yo creo que también tenemos que ser conscientes de que no inventamos nada nuevo, hay que imitar y mejorar. Dirigirse a las fuentes y muchas veces, pues eso, por mucho que insistamos en crear tecnicismos nuevos cada 6 meses, y por supuesto en inglés, que es mejor, no inventamos nada nuevo. O sea que muchas veces innovar no es cambiar las cosas de nombre y crear nuevos tecnicismos, porque así de camino perdemos mucha gente que no nos entiende y que pensamos que ahora estamos hablando de otra cosa y es lo mismo, es animación sociocultural, es educación para la participación, es mediación cultural, lo llamemos como lo llamemos, hay veces que estamos hablando de lo mismo y de camino perdemos a gente. Y ya por último, para terminar, en esta aportación breve mía, es que en estos foros, y pasa muchas veces, echo de menos a los protagonistas de todas estas cuestiones de la educación y de la ciudadanía. O sea, me refiero a que en estos espacios faltan espacios para la infancia, faltan espacios para los mayores, que tienen muchas cosas que aportarnos y muchas cosas que podemos aprender de ellos. Y eso, incluso la infancia, que también desde su cabecita y desde sus cerebros podrían aportarnos muchas más cosas de las que a priori podemos pensar. Y nada más, muchas gracias. Gracias, David. Bienvenidas Mara, Tomás. Continuamos con la presentación de Mara Balestrini, luego vamos a escuchar a Tomás y finalmente a José. Y trataremos de ir todo lo rápido que podamos para poder responder preguntas sobre el final del panel. Esto en España, ¿no? Los campos de refugiados Lo que sí, son prohibidos, ¿qué tal? No. ¿Ya está? ¿Empecé? Sí, por ejemplo. ¡Ostras! Vale. Buenos días a todos, buenas tardes a todos. Lo que hoy os quería, con esto paso, ¿no? Hoy os vengo a contar una historia de cómo los ciudadanos, bueno, muchos de vosotros por lo que veo, conocéis esta historia porque habéis estado implicados. La idea es conversar de cómo en el marco de esta ciudadanía en beta los ciudadanos pueden participar o pueden contribuir a resolver problemáticas urbanas apropiando tecnologías de código abierto y cómo en ese gesto pueden también participar activamente en la co-creación de políticas públicas, lo cual yo creo que es relevante para este panel y es uno de los grandes temas a los que nos vamos a enfrentar. La historia que os voy a contar hoy es parte del proyecto Making Sense, un proyecto que hicimos junto con Tomás desde el Fab Lab de Barcelona, en el marco de la Fab Lab Network y con otros partners en otros sitios europeos
incluyendo Back Society en Ámsterdam o nuestros compañeros de Penn en Kosovo, en Pristina, Kosovo, y en la Universidad de Dundee y en Bruselas. Lo primero que tenéis que saber para entender esta historia es que el ruido es una de las grandes problemáticas de contaminación medioambiental que tenemos. Por ejemplo, en Barcelona, no sé quién ha visto la semana pasada el informe del ayuntamiento. Levante la mano, ¿alguien lo ha visto? La semana pasada se publicó un informe del ayuntamiento reconociendo que es una de las problemáticas por las cuales más se quejan los barceloneses y realmente hay una situación muy compleja de contaminación acústica. Esto que parece algo que es simplemente algo que molesta, el ruido, en realidad está directamente asociado a problemáticas de la salud. El ruido, a partir de ciertos niveles, se correlaciona con problemas de insomnio, obviamente esto produce estrés, decaimiento cognitivo, performance y tal, llegando hasta casos muy extremos donde se generan problemas cardiovasculares y de diabetes. Es decir, no es una molestia. Cuando la gente de la Plaza del Sol se está quejando porque hace más de 10 años que conviven con muy altos niveles de ruido producidos por el botellón que se produce en la noche, durante mucho tiempo fueron tratados como que esto era una percepción, algo que les molestaba a ellos, ¿vale? Entonces nosotros decidimos, en el marco del proyecto Making Sense, colaborar con este grupo de ciudadanos para ver si esto realmente era una percepción o si los niveles de ruido estaban por encima de lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud, lo que permiten las normativas vigentes en Barcelona en la actualidad. Para hacer esto, trabajamos aplicando un modelo de engagement que habíamos generado con el Ayuntamiento de Bristol, que lo que dice, básicamente, para hacerosla corta, es que cualquier proceso de participación ciudadana ha de comenzar con la identificación de una problemática que afecta a un grupo de vecinos, ¿vale? Una problemática no es el ruido en Barcelona. Esto sería muy difícil de atacar a partir de la participación ciudadana. Una problemática es un grupo de ciudadanos que viven alrededor de una plaza que entre los miércoles y los sábados, entre las 8 y las 6 de la mañana, es muy ruidosa. ¿Se entiende la diferencia? Allí hay lo que se llama un matter of concern, como diría Bruno Latour, o una problemática que galvaniza a un grupo de personas. Allí hay engagement. Nuestro modelo comienza con la identificación de este tipo de problemáticas y comunidades en torno a ellas, con un enfoque para ver cómo las tecnologías nos pueden ayudar a resolverlo, el codiseño de tecnologías, la recolección de datos, el análisis y la producción de resultados. Este modelo había sido ya probado en Bristol para resolver el tema de las humedades en las casas y hacia allá fuimos con este modelo a la Plaza del Sol en colaboración con vecinos de esta plaza para ver si podíamos utilizar las tecnologías para recoger datos y demostrar que el ruido era realmente, estaba por encima de lo normal. Hicimos una instalación de 25 sensores de código abierto que los ciudadanos que vivían en la Plaza del Sol pusieron en sus balcones y adentro de las casas. Esto es para medir la contaminación acústica en la plaza y cuánto les llega a ellos dependiendo del tipo de ventana que tienen. Esto lo hicimos con el Smart Citizen Kit, un proyecto fundado por Tomás y un equipo muy potente en el Fab Lab en el año 2012. Algo importante es que este proyecto fue cofinanciado por otros ciudadanos a través de plataformas de crowdfunding, es de código abierto y mide calidad del aire, contaminación acústica, temperatura, humedad, etc. Durante 6 semanas continuas medimos contaminación acústica con este sensor e hicimos un trabajo absolutamente horizontal y participativo para analizar los datos con los ciudadanos. Creamos también un observatorio de datos que permitía a los ciudadanos observar no solo el sensor que ellos tenían, sino el sensor del resto de la comunidad. Y además, como podéis ver, los 2 primeros sensores pone Sentilo Noise. Lo que hicimos fue integrar los sensores públicos de la red de Sentilo, que es la red de datos abiertos de Barcelona. Esto cumple 2 funciones claves. Una es que cada vez que hacemos ciencia ciudadana, los expertos son los primeros en saltar a decir
tus datos no valen porque tu sensor no está homologado, ¿vale? Como cuando antes nos decían los profes, no puedes citar a Wikipedia porque la escribe la gente, ¿vale? ¿Os acordáis? Lo mismo pasa con los sensores. Quiero aclarar que estos sensores nunca van a estar homologados y esa es la idea de que sean sensores ciudadanos y la idea de que sean de código abierto y que la gente se los pueda fabricar, ¿vale? Lo que hemos de ser capaces de lograr con estrategias de esta naturaleza es decir, mira, no te fías de mis datos, fíjate de los propios tuyos, porque cuando la gente checaba los datos del Centilo comparados con los del ciudadano, eran prácticamente iguales, ¿vale? Y además esto, como veis, algunas cajas están verdes, que quiere decir que están transmitiendo datos, otras rojas que no están transmitiendo datos. Esto tiene que ver con el aspecto de soberanía, donde el ciudadano es dueño de decidir cuándo comparte sus datos y cuándo no. Obviamente, si tú tienes un sensor adentro de tu casa, igual haces algo que hace ruido a las 3 de la mañana, no quieres que se entere todo el mundo, ¿no? Entonces hay cuestiones de privacidad y tal que hay que poner en estas posibilidades en las manos de la gente. El análisis de datos demuestra claramente, como podéis ver aquí, que aquí estamos frente a un problema de contaminación acústica seria, donde a partir de las 6, 7 de la tarde el nivel de ruido comienza a subir. Esto es anormal. Normalmente en una ciudad, después de que la gente se va a la casa del curro, los niveles de ruido caen y luego vemos que las horas de mayor ruido son entre el atardecer, a partir de las 9 de la noche y hasta las 7 de la mañana, 6, 7 de la mañana. Cuando uno ve cuáles son los días más ruidosos, que es desde el miércoles hasta el sábado, el domingo en la madrugada, podemos ver que esta gente duerme mal 4 días a la semana. Y luego cuando vemos en el desagregado día por día los promedios, nos encontramos en una situación donde siempre estamos por encima de los 60, 65, llegando a tener picos de 100 decibelios. ¿Alguien sabe qué dice la normativa actual en Barcelona con respecto a los niveles de ruido en la noche? ¿No? Pero todos vivimos en Barcelona, ¿no? De 35 a 40. Con lo cual, y en una escala logarítmica, estamos muy por encima. Si estamos a 70, estamos muy por encima, ¿no? Y la Organización Mundial de la Salud dice que a partir de los 60, 65 decibelios de noche, empiezas a tener tu salud comprometida. Es decir, que realmente para todos nosotros que alguna vez, confesémonos, hemos ido a hacer botellón a la Plaza del Sol, de repente la situación cambia, ¿no? Porque hay una situación real de contaminación. Ahora, la solución no es el dato no es la solución. La solución es ponernos de acuerdo sobre cómo queremos utilizar el espacio público, porque así como unos tienen derecho a utilizar el espacio público para tomarse una caña y estar con sus amigos y tal, otros tienen derecho a dormir a cierta hora. Para negociar esta instancia democrática de cómo queremos vivir una vida en común en el espacio público, lanzamos una serie de actividades, una web que presentaba el proyecto, los vecinos empezaron a utilizar los datos para apoyar sus denuncias, diciendo, oye, no es una percepción, aquí tenemos más de 97 decibelios, ¿vale? Logramos llegar a los periódicos con esto. Los periódicos empezaron a hacer hincapié en esto de cómo los datos pueden ayudar a que los vecinos participen en la co-creación de las políticas públicas. El ayuntamiento, hicimos una asamblea ciudadana donde tomamos la plaza un día para co-crear posibilidades de mejora para el ayuntamiento y de ahí surgieron dos ideas claves. Una era limpiar la Plaza del Sol un poco más temprano, con lo cual al mojarla la gente no se queda sentada ahí, cosa que el ayuntamiento empezó a hacer a las 11 de la noche, pero me consta que no lo han seguido haciendo, y instalar estas jardineras que algunos de vosotros hayáis visto para que no se haga tanta ocupación de esta escalinata que está al frente de una cervecería. Había unas personas muy mayores que vivían en el edificio frente a estas escalinatas y de noche no podían entrar en su vivienda por la cantidad de gente que se acumulaba allí. El ayuntamiento actuó, hizo esto, sin embargo los vecinos siguen queriendo promover más actividades, pero esta historia nos siembra un caso muy exacto y que vamos a seguir viendo con el tiempo, donde los ciudadanos
aprovechan el potencial de las nuevas tecnologías para actuar sobre la ciudad, para poner en cuestión cómo usamos el espacio público o las políticas públicas, y yo creo que nos gusta el caso de Plaza del Sol, que estemos de acuerdo o no, lo que no podemos negar es que esta ciudadanía en beta está tomando el poder y lo vamos a ver pasando cada vez más seguido. Muchas gracias. Hola. Mi presentación. Creo que tengo slides. ¿Sí? Ya está. Vale, es pequeña. Soy Tomás, Tomás Díez. He colaborado con Mara en varios proyectos, como ya mostró. Espera, estoy un poco aterrizando. ¿Qué te pasó? Vale. Bueno. Es que me descoloco lo de la presentación porque quiero saber cuál presentación se carga al final. No, ese es Pepo. Sigue tú la otra. Fab City o algo así. Si no vamos con Pepo. Bueno, soy Tomás Díez, soy urbanista, dirijo el Fab Lab Barcelona desde hace 10 años, donde he un poco experimentado con diferentes tipos de tecnología. Vengo de un background de una educación muy tradicional en la Universidad Simón Bolívar en Caracas, en torno a la planificación urbana y entender a la ciudad desde arriba o de top-down, digamos, de un punto de vista top-down. Y durante estos 10 años, a través de la experimentación con la fabricación digital, pues un montón de preguntas en torno al rol de los ciudadanos empoderados con tecnología y en torno a la misma planificación urbana han venido madurando ciertos proyectos, ¿no? Y un poco quería hablarles de eso, ¿no? Un poco de la reflexión en torno a contextualizar cuáles son las grandes problemáticas que sufrimos no solamente a escala pequeña, sino a escala global, cómo diferentes tecnologías o trends tecnológicos están planteando una nueva forma de mediar entre los ciudadanos y también entre los ciudadanos y su ciudad. Y luego quería hablaros específicamente del proyecto Fab City con algún ejemplo. Creo que no puedo seguir hablando de cualquier cosa, pero necesito un poco la presentación para hilvanar el discurso. Vale, perfecto. Ok, pensaba que iban a hacer el cool. Si seleccionas la primera, pones iniciar presentación. Sí. Vale. Iniciar presentación, arriba a la derecha. Ahí. Y ojalá que funcione. Vale. Entonces, todo este trabajo lo estamos articulando ahora mismo a través del proyecto Fab City. Como les decía, hay un nuevo contexto en el mundo que nos invita a pensar en la forma en que se están generando ciudades y cómo la vida urbana se está volviendo cada vez más la vida de este planeta, ¿no? En los próximos 90 años vamos a necesitar construir otras 357 New Yorks si seguimos con el ritmo de aceleración urbana que tenemos ahora, lo cual nos plantea una gran pregunta en si queremos seguir creando ciudades bajo los mismos parámetros que hemos creado hasta ahora. Luego también está la gran pregunta que si ese modelo, digamos, como ese modelo está comprometiendo recursos naturales a un ritmo, digamos, trepidante, como lo hemos visto últimamente en las grandes crisis que tenemos ahora, los mismos cambios de clima que estamos identificando, no solamente en regiones específicas como se daba antes, a lo mejor en la región pacífica, sino que ahora estas regiones de conflicto se están dando en muchas más áreas a nivel global. Estamos hablando también de hacernos grandes preguntas, como cambiar la principal forma de energía que utilizamos hoy en día, y además no solamente de energía, sino de suministro de materiales. La mayoría de las cosas que tenemos hoy en esta habitación dependen del petróleo, bien sea el material del que está hecho o cómo llegaron hasta aquí, lo cual nos invita a pensar en de qué forma vamos a utilizar de nuevo
y vamos a controlar estos recursos y qué formas alternativas podemos crear alrededor del petróleo. Unas cosas que dependen de nuestra cultura, como comer carne, están comprometiendo el planeta. Y suena ridículo, pero es la verdad. Por cada kilo de carne se necesitan 6.000 litros de agua y una gran cantidad de combustibles fósiles y de uso de superficie de la Tierra, ¿no? Y luego tenemos la promesa de todo este Maker Movement o de una nueva forma de hacer, como bien estamos hablando en este panel, que nos abre grandes preguntas. Es si de verdad estamos capacitados para responder estos grandes problemas, ¿no? Pero yo planteaba también de que esta nueva moda de hablar de los makers es quizás como darle como nombre al aire, ¿no? De algún modo, porque makers han habido por mucho tiempo y de hecho siempre hemos sido makers, ¿no? Si vamos a lo más fundamental. Pero especialmente me gustaba referenciar los ejemplos en Latinoamérica, por ejemplo, de cómo tenemos ciudades DIY, ¿no? En este caso, incluso esta es la Torre de David en Caracas, es una ciudad vertical do it yourself, ocupando una antigua torre bancaria en Caracas, ¿no? Y que luego en este DIY tenemos gimnasios DIYs en el piso 50 de esta torre, ¿no? O sea, generado por ciudadanos. El tema es que esto es una forma de productividad que no entra en los parámetros tradicionales o occidentales de lo que es la productividad, ¿vale? Por ejemplo, el PIB, ¿no? O Producto Interno Bruto. Y la verdad es que son estas nuevas formas que empiezan a aparecer, esta nueva productividad, colaboración, nos abre quizás nuevas vías en las cuales el conocer de estas culturas sumadas al conocimiento tecnológico pudieran producir un impacto, digamos, sobre todo especulativo, súper positivo. Es el caso, por ejemplo, tenemos el gran problema de desperdicios electrónicos en África, que los chicos de Guafate, entre Senegal y Togo, convierten viejos computadores en impresoras 3D, ¿no? Entonces, esta productividad no tiene sentido en el mercado global actualmente. Pero también, de alguna forma, nos ofrece este cambio de contexto y este cambio de paradigma tecnológico y de la aproximación a la tecnología, lo que nosotros llamamos futuros emergentes, ¿vale? Futuros que ya no se pueden predecir, sino que van cambiando constantemente, ¿no? Un poco como decía Zygmunt Bauman, de forma líquida, ¿no? Y hay que aprender a navegar entre esta liquidez para poder reaccionar a este cambio constante, ¿no? Esto es lo que hacemos un poco dentro del IAC, el Fab Lab Barcelona. Estos son algunos datos sobre el Fab Lab, los voy acá a saltar, pero que estamos teniendo una aproximación multiescalar a tratar de resolver estos grandes problemas y sobre todo experimentar y colaborar con gente que sabe otros temas mucho más que nosotros, por ejemplo, en el caso de Making Sense con Ideas for Change, en poder darle una conexión entre la tecnología que puede ser creada dentro de los Fab Labs a partir de la coproducción ciudadana. En este caso tuvimos un cofinanciamiento ciudadano de unos sensores como Smart Citizen, y acercarlos a los ciudadanos verdaderamente, ¿no? Pasar del tren tecnológico a la verdadera utilidad de esta tecnología. Y esto es lo que hemos ido aprendiendo en estos años y que estamos desarrollando no solamente en Barcelona, sino también a escala global, ¿no? Entonces, como decía anteriormente, esto es un plano típico de urbanista, este es de Le Corbusier, ¿vale? De cómo ver una ciudad y cómo definir qué va a ser y dónde va a ser cada cosa, ¿no? En un mundo cambiante esto es imposible y esto es lo que nuestra aproximación es precisamente asumir esta imposibilidad, pero no para detenernos, sino para cambiar un poco la aproximación a esta forma de planificación urbana, que es a través de la experimentación. Esta experimentación que estamos haciendo parte de un precepto principal, que es que la fabricación digital está abriendo el cambio de un paradigma fundamental, que es cómo funciona nuestra economía basada en el acceso a los medios de producción. En este caso, cambiar un modelo lineal extractivo a un modelo circular o espiral regenerativo, ¿vale? Con la idea de que la fabricación digital va a conseguir que podamos producir localmente lo que cada ciudad necesita sin necesidad de mover materiales alrededor del mundo y sin necesidad de tener regímenes autoritarios controlando recursos naturales, como es el caso de mi país, en Venezuela, u otros ejemplos en África, en los minerales que están hechos nuestra electrónica, etc., ¿no? Y que además esto cambia totalmente cómo diseñamos y para qué diseñamos, ¿no?
esto también empieza a plantear, esta aproximación empieza a plantear un nuevo modelo productivo dentro de la ciudad donde un ecosistema multiescalar y complementario empieza a aparecer como una nueva infraestructura que de alguna manera todavía nos preguntamos de quién va a ser, ¿vale? La gran pregunta es si Amazon va a desarrollar esto o si va a ser totalmente los gobiernos o si va a haber algún tipo de modelo nuevo sobre el cual las fábricas flexibles e inteligentes van a estar en manos de unos pocos o van a estar en manos de la ciudadanía. Luego también entender que hay gran parte de esta infraestructura que está in place, existe ahora mismo, ¿no? En el barrio del Poblenou, aquí en Barcelona, hemos trabajado conjuntamente con IKEA y con el Ayuntamiento de Barcelona en identificar estos stakeholders que ya están trabajando en esta dirección y poderlos, digamos, juntar con un objetivo común. En este caso está el Maker District, que es el nombre que le da el Fab City Prototype al Ayuntamiento de Barcelona, y en el cual estamos ensamblando este ecosistema dentro del barrio para prototipar y experimentar con este nuevo modelo de producción local. Este proyecto o esta idea de Fab City nace hace 3 años aquí en Barcelona, de una colaboración con el ayuntamiento anterior. Durante la reunión mundial de Fab Labs en 2014, el alcalde en ese momento presiona un botón que inicia una cuenta atrás de 40 años para que las ciudades produzcan todo lo que consumen, ¿vale? Y este reloj está en marcha ahora mismo y quedan unos 36 años para llegar a esa meta. Ciudades como Ámsterdam han seguido este reto, una cosa que empezó como una provocación un poco inocente, se ha convertido en, lo han asumido ciudades de una manera bastante seria, como Ámsterdam, por ejemplo, desarrollando el Fab City Campus en una instalación por 4 meses de 80.000 metros cuadrados, donde se podía experimentar y, digamos, vivir lo que sería esa Fab City del futuro en un prototipo, en este caso a través de un evento, o la participación de Shenzhen, donde estaba la semana pasada, con todo ese ecosistema súper vibrante de manufactura local, pero que exporta al mundo, no solamente productos, pero el reto es hacer que Shenzhen no solamente sea una gran fábrica de productos que consumimos, sino que sea una fábrica de fábricas, ¿no? Me queda un minuto, ¿no? Luego Detroit, en Michigan, que es la ciudad por excelencia, o el ícono de la cadena de ensamblaje. Ahora yo diría que el ícono de la nueva cadena de ensamblaje que está a punto de extinguirse es ¿cómo se llama el pueblo donde empezó IKEA? ¿Alguien se recuerda? Se llama... No. En Suecia, digamos, en el pueblo natal de IKEA, que ahora se me va el nombre, porque si vemos el modelo de IKEA, ha logrado algo genial, que es hacernos parte de la cadena de ensamblaje de su modelo de negocio. O sea, tú te conviertes en trabajador de IKEA cuando compras un mueble más trabajo porque quitas a IKEA horas de labor y sobre todo logísticas, etcétera, para transportar bienes ensamblados, ¿no? Por ejemplo. Detroit es el ícono de la cadena de ensamblaje previa, es donde nació Ford, ¿vale? O el Fordismo a principios del siglo pasado. Otro miembro de la red de Fab City es Bután, por ejemplo, que es el único país o reino del mundo donde se mide la felicidad de sus ciudadanos, donde han empezado un Fab Lab el verano pasado y donde quieren cortar la dependencia de India y de China de sus cadenas de suministro. Sobre todo están muy preocupados en las arroceras, en estas máquinas arroceras, que es un gran tema. Y la ciudad de París, que este año celebraremos y celebraremos también el próximo año, el premio que ha ganado en ser la capital de innovación de Europa. Luego de Barcelona fue la primera, Ámsterdam fue la segunda con el proyecto Fab City y París gana la 3ª edición con su propuesta centrada también en el proyecto Fab City. No tenemos ningún lobby en Europa, esperamos que ver algo de las anteriores, no hemos visto ni un céntimo, esperamos ver un poquito de esta. Y un poco, ya cerrando, estas son otras de las ciudades, ¿no? Que no voy a explicar cada una de ellas, pero que van desde regiones, también, o sea, no solamente ciudades, sino regiones hasta países. Este proyecto, más allá de tecnología e infraestructura, yo creo que tiene que ver mucho con lo que comentaba Mara anteriormente, ¿no? Yo creo que el gran reto va a ser cómo hacer que estas tecnologías nos ayuden a hacer placemaking o la generación de comunidades. Justamente también discutíamos antes en el Smart City Expo, acaba de entrar en quiebra TechShop, que era un modelo mucho más comercial del Maker Movement, de alguna forma. Esto también tiene que ver con lo que decías, Mara. En este caso, este es el Ateneo de Fabricación de las Corts, que fue uno
Los Fab Labs públicos también fue uno de los proyectos que iniciamos con el ayuntamiento pasado y que se continúa con este. Es una nueva infraestructura en la ciudad. Creando tecnologías en código abierto, es fundamental usar esta nueva infraestructura para hacer esto. Y también pensando en el ownership data model, ¿no? ¿Cuál será el modelo de ownership, de propiedad de los datos cuando vemos la digitalización de todas estas herramientas, ¿no? Nada, esto es lo que estamos haciendo. Más allá que planificando, estamos prototipando. Yo creo que hay que cambiar el verbo, y si quieren saber más, pues aquí están algunos recursos. Gracias. Esto sí lo quieren, ¿no? Sí. Vale. Hola, ¿me escucháis? Sí, ¿no? Bueno, yo soy Pepo Espina, está bien, Pepo Espina. En esta última parte entraré como en una dinámica un poco más conceptual, una visión más externa, y os compartiré un concepto que es el concepto de las iniciativas abiertas, que debería ser capaz de reemplazar las organizaciones, y es un poco esos jóvenes que aprenden de forma nueva, abierta, libre, o que se pueden empoderar a la hora de participar en su ciudad de forma también autónoma, incluso produciendo cosas, cómo se pueden asociar entre ellos y si hay nuevas formas de organizarse entre ellos. El título es El futuro de las organizaciones pasa por deshacernos de ellas, y lo que presentaré es unas reflexiones sobre lo que creo que son las organizaciones hoy. Esto es el resultado de un tiempo de reflexiones al respecto como parte de una iniciativa en la que estoy trabajando. Luego compartiré un efecto no deseado que yo creo que está sucediendo hoy sobre lo que son las organizaciones y una propuesta. Con respecto a lo que son las organizaciones, yo, originalmente hace un tiempo pensaba algo muy sencillo, ¿no? Es un grupo de gente que tiene un propósito. Pero luego, digamos, ahora mi posición es que, mi punto de vista es que son principalmente comunidades y que el propósito pasa a un segundo plano. Y sobre todo con el tiempo, la comunidad, el grupo de gente tiende a imponerse sobre el propósito. Y al ser una comunidad, un grupo de gente, lo que la define es una frontera, ¿no? Quién está dentro y quién está fuera. Otra cosa que me pareció muy interesante de reflexionar un poco sobre este asunto de las organizaciones es cómo extienden nuestra identidad, ¿sí? Siempre estamos hablando de mi familia, mi escuela, mi empresa, mi partido político, mi país. Es como son parte de nuestra identidad y muchas veces llegan a reemplazar nuestra identidad. Y por lo tanto, al ser tan importante la participación en una organización, se habla siempre, normalmente, de una membresía binaria. O eres o no eres. Y esto requiere necesariamente de un control de entrada. Las organizaciones tienen un control de entrada. Otra cosa fundamental, tal vez muy común y evidente, pero simple, es que las organizaciones son jerárquicas. Todas, incluso las que no quieren serlo, ¿vale? Y este esquema de organizaciones con membresía binaria y jerárquicas construye algo que se podría llamar la infraestructura social, como unas carreteras de colores, o estás en un color o en otro, y que tiene una jerarquía, y si quieres participar de la vía pública, tienes que primero pasar el control de entrada de una organización, luego ubicarte en su jerarquía, y solo luego puedes desempeñar lo que quieres hacer, o aprender, o trabajar, o participar en política, etcétera. Esto claramente responde es parte de nosotros, de nuestra naturaleza, y las organizaciones ofrecen muchas ventajas. La más fundamental podría ser que crean como una frontera, y dentro de esa frontera nos sentimos como más protegidos, ¿no? Es un espacio seguro y las demás personas son de fiar. Y por lo tanto, dentro de las organizaciones es mucho más fácil promover la colaboración, la solidaridad, la mutualización. Y dentro de una organización priman los intereses, algo muy importante, priman los intereses comunes sobre los individuales, y está mal visto ser egoísta. Hasta ahí muy bien. Podríamos decir que es la gran victoria del colectivismo, la comunidad sobre el individualismo. Y aquí viene la segunda parte, y es el pero. En la práctica, yo creo que en este escenario estaríamos bastante de acuerdo. Muchas organizaciones se están descomponiendo, sobre todo las que llevan mucho tiempo allí, los partidos políticos, algunas corporaciones, etc.
Y lo que quería resaltar tal vez más es que las organizaciones a su vez funcionan como individuos entre ellos, frente a otras organizaciones, ¿vale? Y por alguna extraña razón que yo no entiendo, sinceramente, las organizaciones, cuando interactúan entre ellas, resulta que la competencia es la norma y que el comportamiento egoísta es premiado. Nosotros presionamos a nuestros líderes para que defiendan nuestros intereses y no hacemos mucho caso así es a costa de otras organizaciones. Entonces siempre está pues mi familia antes que la del vecino, mi escuela antes que las demás, mi empresa antes que la competencia, mi partido político antes que los otros y mi país antes que los demás, ¿no? Esto es natural. Y esto es lo que llamaría la victoria del colectivismo individualista, que es un poco más triste. Las cosas, como habéis visto claramente desde el punto de vista de educación y de capacidad de influir en la vida pública, están cambiando. La información fluye fácilmente, es mucho más fácil conectar con personas más allá del espacio y los límites espaciales y culturales. Y esto está como empezando a permeabilizar esas fronteras de las organizaciones. Yo diría que se está abriendo un espacio para que haya organizaciones abiertas. Pero como al principio dijimos que las organizaciones eran más que todo comunidades y por tanto cerradas, entonces lo llamamos iniciativas abiertas. Y una iniciativa abierta es muy sencillo. Coges la frontera, te deshaces de ella y la membresía ya no es binaria, sino que es gradual. Se difumina la frontera de una organización. Una cosa importante es que también como parte por el tema de que las organizaciones, todos lo sentimos, se están descomponiendo, tenemos el reflejo de intentar recuperarlas, ¿no? y recuperar características de colaboración, de solidaridad y de mutualización, pero seguimos muchas veces enfocados en ese esquema estable de organizaciones estables y cerradas. Y muchas veces enfocamos nuestro esfuerzo en empoderar y en proteger a los miembros sin pensar mucho en los no miembros. Y esto corre el riesgo, y es que a veces la protección que pongamos o los esquemas que ayudan a los miembros de una organización puede ser a costa de aislar a los no miembros. Y pues es un riesgo que se corre con este interés de mejorar las organizaciones. Una propuesta que quería hacer aquí, entramos en la parte final, la propuesta es para este ciudadano en beta que se quiere asociar de formas diferentes, es que reemplace este colectivismo individualista por algo que podríamos llamar el individuo colectivista, ¿vale? Un individuo colectivista, algunas características fundamentales las pondría aquí, se enfoca principalmente en dar antes que en recibir, es capaz de contribuir independientemente del entorno, no necesita pertenecer para poder contribuir. Es capaz de contribuir en diferentes lugares a la vez. Y el último es un poco de coña y es ama a los participantes de otras iniciativas tanto como a las de las suyas propias, que sería como una generalización del segundo mandamiento católico, una extensión. Vale. Y bueno, si hubiera una comunidad de individuos colectivistas, esta infraestructura, estas fronteras de la infraestructura social se podrían empezar a romper, se difuminan, y a la vez, como cada individuo es capaz de participar en diferentes iniciativas contemporáneamente, cada uno es capaz de crear su propia identidad, y digamos que las identidades de las personas serían únicas y sería difícil clasificarlas en función de su pertenencia o no a una organización, a cualquier nivel. Ya un poco para cerrar, está claro que esto no es lo que está sucediendo actualmente, es algo en lo que podríamos pensar, es una dirección que podría ser interesante explorar. Las preguntas serían, por ejemplo, ¿cómo se define esto de la membresía gradual en vez de binaria en una iniciativa abierta? ¿Cómo se gestiona el valor y el esfuerzo? ¿Cómo se gobiernan y gestionan el día a día? ¿Y cómo se regulan? Porque la regulación es muy estricta en términos de asociación de personas. Yo hago parte de un proyecto que se llama Collective One, estamos desarrollando una plataforma para facilitar el nacimiento de iniciativas abiertas y tenemos un primer prototipo que si quieren dar una mirada puedes ir a la página y jugar con él y aquí os dejo mi contacto. Muchas gracias.
Estamos en tiempo ya como para ir al break, pero quisiera dar lugar si hay alguna pregunta, saber si hay alguna pregunta importante y no quisiera dejarla fuera. ¿No? ¿Estamos bien? Bueno, entonces, ¿hay una? Sí. Un valiente. Al último ponente sobre ese sentido de individuos colectivistas, ¿cómo se configuraría el sentido de pertenencia que es tan importante? ¿Cómo reconstruimos o cómo reconfiguramos ese sentido de pertenencia? Es un concepto muy abierto, no sé si tengo todas las respuestas, pero mi posición al respecto sería que se volvería multidimensional, ¿vale? No hay una variable que te defina a ti como pertenente a un grupo y que por lo tanto ya tengas cubierto todo el perfil de esa persona. El sentido de pertenencia se cubriría con diferentes cosas a la vez. Puede ser perteneciente con respecto a un aspecto de tu cotidianidad en una iniciativa y en otros aspectos a otras al mismo tiempo, contemporáneamente. Multidimensionalmente. Hay otra pregunta ahí. Tenemos que cerrar realmente, pero decirles que, bueno, seguimos I20 aquí, agradecerles nuevamente mucho su presencia y su trabajo para este panel. Ha sido un gusto acompañarles. Y decirles que volvemos con aprendizaje a través de la tecnología y meditación 2.0 aquí, 5 y 20. Gracias.